porque es un área de asociación, que asocia un lóbulo con otro. Mientras que la capa 4, 5 y 6 es una fibra de proyección, por ende, toda la información que llega de la capa 1, 2 y 3 de cognitivas, ¿verdad? Transfiere la información a la capa 4, 5 y 6 para modificar la conducta humana dependiendo de la información que reciba en la capa 1, 2 y 3. ¿Sí? Y de esa manera es importante porque se supone que si son áreas cognitivas, ¿ok? Ella recibe y envía información de la misma proporción. Y eso quiere decir que esa corteza no es heterotípica, sino es una corteza homotípica porque así como llega información, puede enviar información, porque son áreas cognitivas de procesamiento. Mientras que la corteza heterotípica, su función es o recibir información o enviar información. Prácticamente el primer semestre hemos visto son áreas de recibir o enviar información. O sea, hemos estudiado prácticamente la corteza heterotípica o granular o agranular, bien sea recibiendo información de los sentidos o enviando información. Ahora vamos a estudiar prácticamente las áreas homotípicas, que son las áreas cognitivas. Esta es otra representación, cómo llega la información de otras áreas de la corteza cerebral o áreas subcorticales como es el tálamo, ¿sí? Y fíjense que aquí en el tálamo, que está representado de color amarillo, la flecha amarilla, llega a la capa 4. Mientras que, por ejemplo, que llegan del tallo encefálico, pueden llegar distribuidas de manera inespecífica a toda la corteza, ¿ok? Al igual que de las otras áreas corticales, predominantemente predominan las capas más externas, ¿sí? O las primeras capas, 1, 2, 3, hasta 4. Entonces aquí representa un circuito neuronal en la misma sustancia gris, donde se encuentran los cuerpos neuronales distribuidos de esa manera, ¿ok? Y de esa manera podemos estudiar las áreas asociativas que forman parte de las áreas cognitivas, ¿sí? Que vamos a estudiar a lo largo del semestre. Fíjense que aquí representa las 6 capas de la corteza cerebral y fíjense que puede ser tanto de manera inespecífica como específica. Fíjense que tenemos la especificidad que en la capa 4 llega la información del tálamo, ¿ok? Pero también puede llegar de manera inespecífica, como lo muestra aquí. Fíjense que aquí sería de manera específica en las capas 1, 2 y 3, pero sería aferencia de asociación. Posiblemente aquí llegue información de otras áreas del cerebro y puede participar en la formación y procesamiento de las áreas cognitivas. En esta diapositiva muestran cómo las fibras axónicas se pueden distribuir de un lóbulo cerebral hacia el otro. Fíjense, por ejemplo, ¿verdad? La línea verde comunica el lóbulo occipital con el lóbulo frontal. Lo que representa la línea serían las fibras axónicas, cuyos cuerpos neuronales pueden estar o aquí o aquí. Ahora bien, si estamos comunicándonos entre dos lóbulos cerebrales, cabe destacar que, por ejemplo, si aquí se encuentran los cuerpos neuronales cuyos axones representan la línea verde, entonces aquí tendría en la capa 3, ¿sí? La capa 3 viajaría la información, ¿verdad? Cuyos cuerpos neuronales se encuentran en dicha capa, y los axones viajarían a esta dirección y llegaría a la capa 1 y 2 en el lóbulo frontal. Y si quiere enviar información del lóbulo frontal hacia otro lóbulo, entonces emitiría de la capa 3 hacia otro sitio del otro lóbulo a nivel cerebral, donde de esa manera, de manera asociativa, puede comunicarse un lóbulo con otro. Fíjense que aquí tenemos aquí el fascículo aciforme, donde comunica el lóbulo temporal con el lóbulo frontal, ¿sí? Aquí tenemos otras fibras, que es el fascículo occipitofrontal superior, que comunica el lóbulo occipital con el lóbulo frontal. Y tenemos también el fascículo longitudinal superior, que comunica parte del lóbulo temporal y occipital con el lóbulo frontal. Y lo que está representado en verde sería el fascículo occipitofrontal inferior, sí, que comunica el lóbulo occipital con el lóbulo frontal. Es importante porque si una área cognitiva es la asociación de dos o más lóbulos,
se supone que cuando hablemos de cada área cognitiva tenemos que mencionar algunas de estas fibras. Para darles un ejemplo, para hablar del área del lenguaje, ¿sí? Que es un área cognitiva, tiene que asociarse el lóbulo temporal, parte del lóbulo parietal y el lóbulo frontal. Entonces, a través del fascículo acetiforme, la información que llegue del lóbulo temporal tiene que enviar la información al lóbulo frontal a través del fascículo acetiforme. Entonces, de esa manera, como un área cognitiva, que es el lenguaje, que comunica el lóbulo temporal, parte del lóbulo parietal y el lóbulo frontal, se comunica a través del fascículo acetiforme. Y por ser un área cognitiva se asocian las primeras capas, capa 1, capa 2 y capa 3. Esto representa un corte coronal del cerebro donde se ven o se visualizan los distintos fascículos que comunican un lóbulo con otro. Por ejemplo, aquí tenemos el fascículo longitudinal superior, representado de color morado. Tenemos aquí también el fascículo occipitofrontal inferior, que está representado de color verde. Tenemos el fascículo unciforme, que está representado en azul claro. ¿Ok? Y tenemos aquí el cíngulo. El cíngulo es una circunvolución que se encuentra en la parte medial del cerebro, en un corte sagital. Y eso lo veremos más adelante en las funciones del sistema de recompensa. Entonces, ustedes se dan cuenta como todos estos fascículos se encuentran en la sustancia blanca, no en la sustancia gris. Se supone que como son fascículos, representa el axón. Y el axón son fibras mielínicas en su gran mayoría. Y eso es lo que representa a nivel cerebral, cuyos cuerpos neuronales se encuentran en la periferia, que representa la sustancia gris, ¿ok? Del cerebro. Fíjense que esta diapositiva representa el corte coronal del cerebro y aquí me dibuja lo que representa la sustancia gris, sí, pero esta zona representaría la neocorteza. Fíjense que aquí tenemos el lóbulo temporal, donde específicamente hace un corte coronal en el hipocampo. Aquí tenemos el gyrus o circunvolución parahipocampal. Y fíjense que toda sustancia gris que está representada aquí representa la neocorteza. Por ende son 6 capas lo que representa. Pero a partir del paleocortes en la circunvolución parahipocampal serían 5. Serían 5, ¿verdad? Hasta llegar al hipocampo que representaría 4, hasta 3. Acuérdense que hay literaturas que vimos que pueden haber 4 capas, pero en la mayoría de las literaturas son 3 capas que hay o representa el hipocampo. Ahora, el gyrus o circunvolución parahipocampal contiene 4 capas, hasta 5. Y luego se completa a las 6 capas para formar la neocorteza en otras áreas del cerebro. Acuérdense que en el lóbulo temporal tenemos una clasificación de la corteza o lóbulo temporal neocortical. ¿Por qué neocortical? Porque tiene... En esta diapositiva se muestra cómo representa en color amarillo las áreas primarias. El semestre pasado vimos todas las áreas primarias. El área primaria sensitiva, la visual, la gustativa, la auditiva, ¿sí? Y la motora. Esto está representado en el área amarilla. Aquí está el lóbulo parietal, el lóbulo frontal en parte, ¿sí? La gisura cascarina, que es el área visual, el lóbulo temporal, que es el área auditiva primaria, ¿ok? Y la corteza piriforme, que recibe información de la vía olfatoria. Pero el resto, lo que está coloreado en azul, representa las áreas cognitivas. Por ende, este semestre vamos a estudiar todo lo que está coloreado en azul, ¿sí? Porque son áreas de asociación, son áreas cognitivas. Entonces, cuando veamos cada área cognitiva, tenemos que estudiar prácticamente todo el área azul. Fíjense que tenemos las 6 capas, ¿verdad? Pero en esta diapositiva quiero mostrarles es la cantidad de números que está representado según el área somatotópica del cerebro.
Imagínense que el cerebro esté dividido por parcelas, pero desde el punto de vista histológico, de histología, de estudiar células. Entonces, si se dan cuenta,